Cada persona representa una historia. Algunas son fascinantes, mientras que otras, una pesadilla. Nos encontramos con algunas personas que no dejaron que las circunstancias escribieran su destino, por muy negativas que fueran. Renovaron sus vidas, dándole un nuevo sentido. Y sin embargo, nos encontramos con algunos que se dejaron cautivar por el odio, el egoísmo, la envidia, la venganza, la codicia y la amargura. Y optaron por ignorar que solo ellos se podían liberar. Pero se rindieron a sus pasiones y deseos más bajos, destruyendo a otros y también a sí mismos. Por eso, hoy los invito a conocer una nueva historia. A lo largo de la historia han existido personas con la habilidad de lograr que muchos caigan en sus redes. Y es así que esta época no es la excepción de los estafadores. Además, es una modalidad usada tanto por hombres como por mujeres ambiciosos, que siempre buscan obtener beneficios económicos empleando su astucia, encanto o aún más su habilidad para seducir y darle a su ingenio el valor con el recurso obtenido de sus encantos empleados en la víctima. Sin duda, muchas de estas personas llegan a alcanzar la fama por su capacidad para engañar y hoy conoceremos la historia de la denominada estafadora de Tinder, la falsa abogada que seducía a hombres empresarios con la venta de terrenos y apartamentos. Consuelo Estrella Rivero Hoyos, de 40 años, una boliviana que se mostraba como una mujer pudiente y exitosa en sus redes sociales, pero no tenía ni siquiera trabajo. Sin embargo, en su país de origen ya contaba con denuncias por estafa e incluso estuvo presa por este mismo delito. La mujer ha sido acusada de estafa a diferentes empresarios del Perú a través de Tinder, una aplicación de citas y encuentros. Rivero Hoyos habría encontrado uno de los medios para contactar a hombres peruanos y lograrlos conquistar con su impactante belleza. De acuerdo con el reportaje de Cuarto Poder, Consuelo se presentaba como una abogada de la Universidad Nacional de San Marcos y coordinadora del área legal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. Es así como logra contactar a su primera presunta víctima, a un administrador de empresas, experto en marketing y profesor de posgrado en una reconocida Universidad de Lima. Este profesor, Julio Chirinos, se habría enamorado de la falsa abogada y comenzaron una relación. A pocas semanas le convenció en comprar un terreno en Bolivia. Al cabo de un par de semanas, ya estuvo compartiendo los gastos de la inversión de un lote de 500 metros cuadrados al norte de Santa Cruz, valorizado en unos $150,000. Las cuotas para pagar el terreno eran de $800 y la plata se la entregaba a Consuelo. Sin embargo, esta no fue la única inversión que pidió Consuelo. Ahora vendría un apartamento con una cuota inicial de $12,000 y posteriormente $1,500 mensuales. Este inmueble sería pagado por ambos, pero Julio Chirinos afirma que nunca le pidió los contratos de estas compras porque conoció a su familia de su entonces pareja y no desconfió. Otra de las cosas que descubrió el administrador de empresa fue que Consuelo no solo mantenía una relación con él, sino que habría tenido más parejas en ese mismo periodo de tiempo.
Asimismo, indicó que las salidas del departamento no fueron por temas laborales, sino para tener la oportunidad de salir con otros hombres. Ella utilizaba Tinder para poder prospectar personas con altos ingresos económicos. Consuelo utilizó la misma red social para contactar a Germán Caballero, un empresario dedicado a la agricultura. El hombre manifiesta que la conoció por Tinder y comenzó con un match, luego con una cena pagada por ella. Como ella lo invitó y pagó todo, al hombre le sorprendió, pues ella trabajaba en la universidad de abogada y era coordinadora del área legal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. Al hombre, Consuelo le cayó muy bien, pues se mostraba como una mujer madura, que trabajaba, era independiente. Es decir, que para el hombre, Consuelo no sería una mujer interesada. Pero como la vida da sorpresas, luego de varias semanas, Consuelo le informa a Germán que se encontraba embarazada mediante una ecografía que le envía. Pero el empresario decide proceder a verificar si las imágenes coinciden con el tiempo de su relación. Y el resultado fue negativo. La mujer lo quería estafar con esa historia. La astucia de Consuelo no termina ahí, pues ella no solo involucraba a hombres, puesto que también contactaba a familiares o amigos cercanos de sus exparejas. En este caso conoció a Isabel, quien denuncia a la mujer boliviana de deberle dinero tras ganarse su confianza porque se casó con uno de los mejores amigos. Inicialmente le dijo 15,000 soles y después le pidió más. En total, ella le debe 42,000 soles. Como Consuelo sabe perfectamente que por deber dinero no se envía a la cárcel, se ha desentendido de la deuda de Isabel. Por otra parte, Isabel comentó que a la mujer nunca la han visto trabajando y que siempre ha vivido del dinero que le entregaban sus conquistas. Una vez que capta a la persona indicada, accede a utilizar su modo operandis, es casarse con su víctima, pues es una estafadora. Consuelo habría cambiado de imagen para conquistar a sus víctimas. Así lo confirma Claudia, otra persona de las estafadas por Consuelo. Inicialmente, pregunta dónde trabajas, cuánto te ganas, ve lo que vistes, hasta qué perfume utilizas. Ella estudia a la persona. Es un fantasma, dice Claudia, un holograma, alguien que fingió ser lo que no es. El programa dominical mostró que Consuelo tiene antecedentes en Bolivia por estafa e incluso estuvo presa, razón por la cual se habría mudado al Perú para continuar cometiendo sus delitos. Asimismo, se comprobó que nunca realizó un doctorado en la Universidad Mayor de San Marcos y tampoco ha trabajado en el área legal del Programa de las Naciones Unidas. Y es que los alcances de esta mujer no tienen límites, puesto que Consuelo Rivero Hoyos estuvo recluida en el 2012 en el penal de Palma Sola de Santa Cruz de la Sierra por el delito de estafa agravada, según Cuarto Poder, puesto que fue acusada de pretender vender un vehículo de alta gama que le habrían alquilado. Además, se indicó que fue intervenida por la Policía Nacional por operar bajo la modalidad de defraudación, pero evitó la cárcel gracias a que su madre, que recién había llegado de España, logró devolver parte del dinero a los estafados. Pero las cosas no terminan ahí, porque se siguen conociendo más casos de la estafa
que habría sido perpetuado por la bolivariana Consuelo Rivero Hoyos, conocida como la estafadora de Tinder. Registra múltiples denuncias en su país y en el Perú. También se detalló el caso de la presunta estafa a 7 personas a quien ofreció un inmueble bajo la modalidad de anticresis. Es decir, ella pedía cierta cantidad de dinero y les otorgaba en garantía la vivienda hasta que le cancelaran la deuda. Pero el problema era que el predio no le pertenecía y recibió dinero de 7 personas. Y fue por este tema que fue recluida en el penal de Palma Sola. Consuelo, en diálogo con ATV, negó ser una estafadora y fue obligada, según ella, señalar en un video que estafó a su expareja Julio Chirinos. Otra entrevista dada a la Red 1 de Bolivia aseguró que hablaría de su vida privada y mucho menos de su pasado, aunque se siguen conociendo los casos de estafa que habría perpetuado la bolivariana Consuelo Rivero Hoyos, conocida como la estafadora de Tinder, y quien sigue registrando múltiples denuncias en su país y además en el Perú. Esta persona no tiene intenciones de reconocer sus errores y seguramente que como ella existen muchos, tanto hombres como mujeres, aunque muchas veces se cree que el victimario hace a la víctima. En ocasiones existen víctimas que se autoengañan y esto puede facilitar las acciones del victimario. Recuerda dejar tus comentarios y suscribirte para estar conectados con Diégesis, historias reales.